Bueno, aquí en Toque Secreto nos gusta hablar de todo un poco. Claro, que tenga que ver con fútbol, por supuesto. Y este tema, créanme que les va a gustar mucho porque tengo aquí a dos eminencias que tienen que ver con cultura y fútbol. Aníbal Santiago, de este lado, y Rodrigo Tizano. Ah, y casualmente los tres somos atlantistas, ¿eh? Mira, curiosamente. Casualmente los tres así. atlantistas. Sí, para que Cuando no nos estén dicen que chingando nunca todos se los que pueden están ver tres atlantistas Ay, juntos, gracias. acá está. Ajá. Aquí está. Algo tiene que ver. Y con tema de conversación. Exactamente. ¿Cómo están, muchachos? Buenas. No, todo bien. Vamos a hablar, ¿les parece un poco de literatura? Ya aprovechando la buena pluma que son ustedes para que nos cuenten un poco justamente de sus obras, porque normalmente venimos aquí y hablamos de fútbol y de lo que está pasando y eso, pero poco se habla de los que se sientan en esta mesa. Breve historia del Ya Merito. Sí, Es un libro, es una compilación de textos maravillosa. Tú fuiste el compilador y además eres escritor Sí. de ese libro. Nos Cuéntanos. tocó, nos repartimos, digamos, de alguna manera los fracasos de la selección mexicana. Breve historia del Llamerito es un recuento de las anécdotas mundialistas a partir del 62. Hay escritoras mexicanas. Juan Villoro es el que arranca, Bernardo Fernández Beff, ¿no? Hace una pequeña novela gráfica. Y bueno, después hay una runfla, ¿no? Luis Yamara, Guillermo Favanelli, Antonio Ortuño, Juan Pablo Villalobos, Daniela Tarazona. A todos los futboleros. En principio, ¿no? La convocatoria era para gente futbolera, ¿no? Que después escribiera. Daba la casualidad que eran amigos muchos de ellos, ¿no? Pero lo primero es que les gustara el fútbol y que pudieran elegir cada uno algún mundial que lo haya atravesado. Eso es lo importante. No a todos nos tocó. Textos sobre mundiales. Claro, yo en esa época, por ejemplo, vivía en Argentina. Me tocó el de Argentina 78, que fue el peor, digamos, el mundial donde nos surtieron más gacho. Y claro, yo quería hacer un trabajo de hemeroteca para saber, porque nosotros sabíamos lo que había pasado acá, todas las anécdotas, ¿no? La Pilar Reyes, ¿no? Es decir, se sabe un montón de cosas del 78, pero no sabíamos tampoco lo que habían dicho los diarios o cómo habían tratado los diarios el equipo mexicano allá, ¿no? Porque concentraron Mar del Plata, Rosario. Entonces, bueno, pues yo aprovechando que estaba por allá, en esa época trabajaba en una revista que se llamaba Vice, ¿no? Teníamos la oficina allá y pues me podía dar chance de ir, ¿no? Entonces me lancé a Mar del Plata, me lancé a Rosario a trabajar en la hemeroteca, a ver los lugares donde concentró la selección mexicana y también pues tratando de entrevistar a la gente que fue partícipe ¿no? del Mundial, los que todavía quedaban por ahí, Cuellar, tratando lo que era todavía cuando dirigía. No, en esa época estaba en el América, a Hugo Sánchez, bueno, y curiosamente pues nadie quería hablar del 78, ¿no? Es como medio un tema tabú porque cada vez que va a haber un Mundial, recuerdan como la mácula, ¿no? La mancha del mundial, del peor mundial que ha jugado la selección mexicana. No sé si ahora último. Pues no sé si este último. Qatar ahí lo ponemos también, ¿eh? No sé si no fue con 0 ahora, puntos, pero ahí, claro. ahí lo ponemos, ¿no? Ahora que hay más elementos para la fue crítica. menos simpático, ¿no? Además, porque hay en el del 78, por lo menos eso fui descubriendo, hay un montón de historias, ¿no? Con José Antonio Roca, con, digamos, como todo el pensamiento mágico que había alrededor, las videntes, ¿no? O sea, como... Personajes más interesantes, claro, que el futbolista actual. No, que el futbolista actual, que los directivos actuales, etcétera, sí. ¿no? Es decir, esto es como... Claro, no es hacer... no sé, una alabanza, no es regodearse en la derrota, sino ver un poquito, porque claro, también es muy fácil, ¿no? Como esta cosa derrotista de sacar pecho de la derrota, sino ponerlo en contexto y saber qué es lo que ha pasado. Hay muchas historias que atraviesan la niñez de muchos, ¿no? Por ejemplo, Guillermo Favanelli creo que habla de México 70, ¿no? Entonces cuenta cuando era niño, lo llevaron al estadio. Ortuño creo que fue México 86, ¿no? Que le tocó justo en el hijo de españoles republicanos, ¿no? Pues le tocó estar ahí en Guadalajara, donde también jugaba la selección española, ¿no? Entonces, bueno, es una recopilación que volvieron a sacar con un texto extra para el último mundial y que cada año, pensamos que cada mundial, bueno, hasta que se rompa la malaria, ¿no? Y ya no sea la verdadera historia del Llamerito. A ver si sucede, lo es difícil, pero bueno. Tú viviste, Rodrigo Tizano, en Argentina un buen rato y evidentemente en Argentina hay literatura y hay textos maravillosos, ¿no? Es prácticamente como en Inglaterra o como en España, ¿no? Que un director técnico connotado y exitoso
prácticamente tienen que sacar un libro, o si no se lo hacen, igualmente a los futbolistas, ¿no? Y los psicólogos y etcétera. O sea, hay muchísima literatura. ¿En México se escribe algo de fútbol que valga la pena? Pero muy poco, pero yo creo que más que porque puedes decir, como en Argentina es tan popular y les ha ido tan bien en el fútbol, claro, hay mucha literatura al respecto. Yo muchos años tuve una editorial dedicada al box, ¿no? Yo cubrí box mucho tiempo, hacía una revista que se llama Esquina Boxeo, La Dulce Ciencia de Ediciones, sacábamos solo libros, era medio kamikaze, ¿no? Y, a ver, en el box nos la pelan en todo el mundo. Es decir, después de Estados Unidos, porque, digamos, también la población, la diversidad genética de la población hace que tengan campeones desde peso pluma hasta, crucero, pesados. El segundo país que tiene más campeones del mundo es México. Y tampoco es que hay una literatura desbordante de boxeo. Es decir, no tiene que ver con la calidad. Hay grandes libros. Está el libro de Garibay, que a mí me parece... El del Púas, el del Gran Púas. Digamos que hay algunos ejercicios. Hay otro libro que cuenta muy bien las historias de boxeadoras. Se me fue el nombre, ahí lo tengo en mi biblioteca. De pronto ha habido como algunos intentos de hacer literatura o reconstruir las historias personales y encontrarle al deporte diferentes niveles, no estrictamente el deportivo, pero sí México me parece que tiene un rezago muy grande. 120 millones de habitantes, es decir, no hay, me estás diciendo 2 libros. En Estados Unidos, por ejemplo, no solamente hay libros de boxeo, hay una academia de escritores de boxeo que dan unos premios cada año a distintas categorías. Mejor crónica, mejor biografía, mejor relato de las peleas, mejor... Es decir... No, incluso si vas a Estados Unidos y entras a Barnes & Noble, que es la gran librería que está en todo el país. Pocas que quedan vivas. Te puedes ir al área de deportes y hay 400 títulos. O sea, asusta la producción que tiene la diversidad y la riqueza con la que se piensa el deporte, ¿no? Sí, ahorita vamos a hablar también de su etapa como cineastas, documentalistas, etcétera, que también es muy importante y que tiene que ver con la cultura. Pero Aníbal, tú tienes muy, muy buena pluma. Hoy se escribe más y mejor sobre fútbol y deporte o menos en México. No, yo creo que cada vez más. Ahora justo me acabo de enterar de que en un par de días hay una nueva revista de fútbol mexicano, se llama Balompié. Me parece que hay esfuerzos que lo hace Apuntes de que Rabona. Que están en vías de extinción las revistas, ¿no? Y claro, las revistas con buenos textos. Claro, porque me parece que no se ha logrado hacer un negocio con esto, ¿no? Como que sigue siendo muy de nicho. Porque se volvieron digitales, además. Es que son muchas cosas también de opinión. Todas. A ver, yo me acuerdo, la verdad, la mayor parte de las revistas de Nomer que se escribe de fútbol es de opinión, pero tú vas, por ejemplo, a ver las revistas que sobreviven en Inglaterra, el Football Times, que se agota antes de salir a la venta, que hacen monográficos, hacen especiales, hacen dossiers, ¿no? Esto dedicado a la selección uruguaya. Y textos que van desde Obdulio Varela hasta una entrevista o hasta un texto de Cavani, es decir, se lo curran, ¿no? Como dicen. Entonces sacan una revista cada 3 meses que es una suerte de libro, porque es precioso, bien diseñado, un papel lindo con unas ilustraciones de poca madre, y entonces adquiere otro valor. Ya la cosa de tener una revista en el kiosco cada semana o cada mes o un Don Balón, eso ya no existe. Eso interviene mucho que México, creo que hasta los años 70 tenía el 50% de la población analfabeta. Bien. Es otro país. O sea, estás hablando de Inglaterra, donde la gente sabe leer y escribir quizá desde el siglo XIX y no tiene analfabetismo. Y bueno, México tiene un rezago social en el sentido que, bueno, que le cuesta a la gente leer la lista del súper y bueno, y porque la gente no ha ido a la escuela, no tiene, digamos, esa formación educativa y claro, y que después existan lectores deportivos mucho más difíciles, ¿no? Tú, personalmente, ¿qué disfrutas vos? ¿Cómo crees que le aportas más a la sociedad mexicana? ¿Con tus documentales o con tus textos? Pues mira, los documentales, lo que hice fue un ejercicio que aparte nos ayudaste mucho en la difusión. Digamos, nos reunimos
4 atlantistas y bueno, nos reuníamos para chelear, para platicar en un bar, en donde sea, y hablábamos del Atlante y nos dábamos cuenta que probablemente había como un Atlante oculto en los barrios pobres de la Ciudad de México, con personajes sobrevivientes que un poco pudieran hablar de las razones de su atlantismo, más allá de echar una porra, ¿no? Sino que escudriñaran en su interior para ver por qué son atlantistas y nos contaran las historias y descubrir estas historias. Entonces creamos el sitio de Atlante Inaudito, que le fue bien, digamos que hubo muy buena respuesta, al punto que en algún momento la directiva se nos acercó y dijo, quiero hacer esto mío, pero no deja de ser un producto de nicho, ¿no? Porque bueno, el atlantismo... Sí. De acuerdo, el atlantismo sí, pero el Atlante es cultura popular de la Ciudad de México y del país. Es uno de los equipos fundadores de la liga, que tiene 108 años, etcétera, que es de 1916, pero tiene una aportación muy importante al fútbol y a la sociedad, más allá de que le vayamos tres gatos, más allá de que esté en Liga de Expansión, es más, te voy a contar etcétera, algo. Pero como fenómeno social es interesantísimo. Interesantísimo. Y hace unos días pasó algo que me emocionó. Alguien en Argentina que está vinculado a un club, creo que de la tercera división, que se llama San Telmo. Sí. Me dijo, Aníbal, quiero hablar contigo, y tuvimos un Zoom y me dijo, me resultó muy emotivo descubrir digamos, el atlantismo en la Ciudad de México y lo que han logrado como de recuperar estas historias perdidas de gente muy interesante que no tiene voz normalmente, porque los medios de comunicación no se ocupan de la gente normal, salvo para enfocarlos con una cámara para que digan les guste o no les guste, el Atlante es su padre. Y entonces, dialogamos un rato y bueno, y se emocionó en un barrio de Buenos Aires por lo que habíamos hecho, sí, ¿no? Claro. Pero efectivamente, como fenómeno cultural es interesantísimo, pero me parece que está desaprovechado, que es una beta que está sin explotar. Y cambio de juego acá a la banda izquierda para otro equipo que creo que fue cultura popular durante los años que existió, que es Toros Neza. Tú personalmente has dirigido una serie acerca de este equipo que fue tan particular en la historia de México, que no fue campeón, pero que movió por todos lados simpatía y que de pronto dejó de existir. Y tú has hecho esa serie. Sí, yo escribí esa serie y la dirigió Santiago Fábregas, ¿no? Estuvimos ahí en el proyecto levantándolo. Es un recuento de cómo surge el equipo, de la historia breve, fugaz historia, pero pues determinante en la cultura popular mexicana, por lo menos para una generación, los que crecimos en los 90, crecimos viendo, además de este fútbol vertical, vertiginoso, dinámico, ¿no? Rebelde, también como unos íconos de la moda, ¿no? De un fútbol que ya no existe, además, que no lo vemos ahora, donde existían unos cuerpos y unas condiciones de ciertos futbolistas que serían irrepetibles. Es decir, un equipo como Toros Neza hoy en día en la Liga MX, ya no digamos en la expansión, etcétera, no podría existir, ¿no? Y entonces tomar y recordar esto, además de un barrio súper popular, eso es una cosa. Y también, además de entrevistar a los futbolistas, al dueño, tal, entrevistamos a la afición. Y yo creo que ahí, por eso, lo que decía Aníbal hace un momento, le conmovió tanto a la persona de San Telmo, porque si hay algo que en el fútbol argentino sí siguen considerando que aquí es a veces descartable, acá no hay afición. Aquí hay clientela, ¿no? Y allá, digamos, hay un montón de documentales. Yo tengo en la memoria uno muy bonito de Ferrocarril Oeste, un equipo en Caballito, en Buenos Aires, que hizo un documental de cuando quitaron los tablones del estadio. Y entonces entrevista a toda la gente que pasó ahí, gente que conoció a su mujer, que llevaba a su nieto, es decir, forma parte de la historia de un barrio, por lo tanto forma parte de la historia. Ahora que está tan de moda recuperar la Ciudad de México, tal, bueno, el Atlante es parte fundamental, como lo dijiste, de la Ciudad de México y su afición, ¿no? Cómo está atravesada por este fútbol sus vidas, ¿no? No es nada más pegarle a la pelotita, nada más ponerse una camiseta o tirar una porra. Es como sus existencias están configuradas a partir de un fenómeno cultural y social. Ok. ¿Y qué representa el recuerdo de Toros Neza en el fútbol mexicano y en la ciudad de Neza, en Netzahualcóyotl? Claro, porque además, a ver, Ciudad o sea, que Neza, después de que tú te has involucrado tanto en esto, ¿qué representa?
Ciudad Neza era un lugar que, si bien ya había tenido intentos, ¿no? Había estado Coyotes Neza, etcétera, nunca había realmente tomado fuego, ¿no? Nunca se había puesto. No, para ellos es, a pesar de que después también han tenido, Toros Neza lo han querido regresar y que el nombre y que tal, y sigue habiendo equipos por ahí, estuvo Cachorros, etcétera, para ellos representa el momento de felicidad en culmine, ¿no? Donde en algún momento, siendo una parte de la sociedad que, si se acuerdan, en los 90, en los 80, estaba siempre vista de reojo, ¿no? O sea, si te querían decir algún lugar peligroso, era Ciudad Neza, ¿no? Estaba muy mal visto. Lo puso, ¿no? Digamos, por la televisión, por el equipo, lo puso en el mapa, ¿no? Y les dio también como otro cariz, ¿no? Ya no nada más era una ciudad dormitorio, no nada más era una ciudad que estaba junto al borde de Xochiaca, no nada más. Era un lugar donde la gente era trabajadora, se reía, se sabía divertir, tenía una cultura propia. Recordamos, la ciudad de Nezahualcóyotl es reciente, o sea, se empezó a urbanizar el borde de Xochiaca en los años 60. O sea, no tiene ni 100 años, ¿no? Y el equipo forma parte, pusieron durante finales de los 80, principios del 90, una universidad tecnológica, la UTN. Sí. El equipo formó parte de eso. Bueno, tuvieron el gran estadio de Neza 86, que formó parte fue un estadio mundialista. Bueno, ¿no? Que lo inauguró Maradona, me parece que en 1982. Boca Neza. Él lo empezó a usar Coyotes Neza, porque antes jugaban en Texcoco. No jugó Maradona, pero sí vino el Boca de Maradona. No lo trajeron. ¿No estás seguro? Parte, seguro, pues, seguro. Tenía entendido que se había jugado. Pero era un estadio muy lindo en el 86. Maradona estuvo después, que fue a ver a Enzo Francescoli, que era su cuate, y fue a ver un partido de Uruguay. Ahí mundial? También fue Rod Stewart. Uruguay-Dinamarca, me parece. Exactamente. No sé, yo fui a ver Uruguay-Escocia. Un 0-0. Con Rod Stewart, tu carnal, ¿no? Dos equipos defensivos. Oye, y eso... Pero era así como un oasis, ¿no? Había que pasar, o sea, una calle empedrada y toda la gente de Neza como haciendo valla para ver a los visitantes que venían rubios de otro lado. Era sí, muy yo me imagino lo que habrá sido para los escoceses meterse en Ciudad Neza. Debe haber sido un alucine. Sí, nos contaba uno de los historiadores de Neza, pues que también el gobierno un poco como que medio los quería esconder, ¿no? Y quería esconder así como toda la parte de la ciudad, los quería pasar por una parte, pero bueno, es imposible. Sí, por más que quieras que les pongas vendas en los ojos, meterla bajo la alfombra, ¿no? Así es imposible. No, porque aparte Neza debe tener 15 millones de habitantes. No hay manera de... Es más grande que Madrid. No hay manera de barnizar Neza. No, es más grande que Madrid. Tiene más población que Madrid. Claro. O sea, y con grandes boxeadores, ahorita que hablaban ustedes de box también. Sí. Para terminar este segmento, Aníbal, ¿y la realidad del fútbol mexicano ahorita te da como para un texto, un documental? Me parece tristísima la realidad del fútbol mexicano. Una, por lo que decías, Félix, de la... No, digamos que Toros Neza es un caso emblemático, pero la pérdida de identidades de equipos que eran hermosos, como Unión de Curtidores, no sé, como Tampico, como Irapuato, Zacatepec, que tú debes haber experimentado. Claro, por supuesto que sí. Creo que tú estuviste en ese famoso partido de Atlante-Zacatepec, que estuvimos, que luchamos por el que es como un capítulo mitológico del fútbol mexicano. Sí. Y las identidades locales me parecen tan hermosas en el fútbol mexicano y están perdidas. Y lo que decía Carlos Puig en otro programa de Toque Secreto claro, se ha perdido en las pequeñas ciudades el entusiasmo por el fútbol porque nuestros, digamos, esos pequeños equipos están castigados y no tienen manera de ser premiados, no pueden ascender y entonces es matar la identidad. O sea, puedes tener un equipo en Oaxaca, pero si tú no dejas ascender, matas la identidad porque las tribunas se vacían. Claro. Y incluso como futbolista debe ser terrible jugar en un estadio con 15,000 butacas vacías. Sí, sí. Bueno, pues en México normalmente la realidad supera la ficción. Será motivo de otro espacio de Toque Secreto hablar de un tema, por ejemplo, como el de Tigres, ¿no? En el que hay dos versiones del cuerpo técnico que fue difamado, que los acusan de haber vendido un partido y que la directiva resulta que no, que tampoco. Claro, ¿no? O sea, que son dos versiones completamente encontradas en el México del 2024 que uno no puede pensar en una institución tan seria. Tan grande, ¿no? Una verdadera desgracia. Y una vergüenza que pues podría pensar uno que sucedía
allá por los 90s, 80s. Sí, sí. 80. Hay un famoso partido ahí. Yo no- Ángeles sí. Atlante que quedará Mira qué buen tema para volver a ponerlo sobre la mesa. Sí. Yo el antecedente, ya nada más para terminar, más reciente que tenía de algo tan increíble de creer fue cuando al Puebla, por ahí del 2003 o 2004, los fueron llevando a cada uno de los jugadores a la oficina que estaba dentro de una automotriz, y el dueño del equipo junto a un guarura, pistola en mano, los obligaba a firmar el finiquito. En ese Puebla estaba, por ejemplo, Jorge Campos, ¿no? Desde entonces yo no veía algo así como lo de Tigres, pero ya será motivo de otro segmentito. Si les parece, porque está sabrosa la plática, ¿eh? Hechos inauditos del fútbol mexicano. No olviden. No acabamos. El programa tiene que incluir aquella final León-Irapuato, donde aterrizó un helicóptero en medio de la cancha con Carlos Ahumada. Bueno, Rodrigo Tizano, muchísimas gracias. Placer estar acá. Nos vemos con por aquí, nos vemos en redes también. Aníbal Santiago, muchísimas Félix, gracias. una alegría estar contigo. Como Gracias. siempre. Esto es Toque Secreto. En el fútbol hay un toque secreto, una conspiración bajo el techo.